Nuestra historia comienza con nuestro prota gordito Siwoo declarándose a la Waffles que le gustaba. Mientras tanto la Waffles se sorprende de este hecho, ya que no se esperaba que se le declararan así de repente. A lo cual nuestro prota le repite, que desde el momento en que la vio quedó flechado, y que conforme se hacían cercanos más crecía este sentimiento. Mientras tanto la Waffles se queda sin palabras evitando verlo a la cara sin saber qué responderle a nuestro protagonista. Por eso nuestro prota desespera diciéndole que lo sentía, que debía ser problemático que alguien que no te guste se te declare. La Waffles, sorprendida por lo que acaba de decir nuestro gordito, le dice que no es que no le gusta, que ella piensa que él es amable y que es una persona que dice cosas lindas y graciosas, pero que solo lo veía como amigo. Amigo lo acaban de mandar a la friendzone. Saltamos a unos minutos más tarde en el patio del instituto, conocemos al amigo nuestro protagonista, de momento no sabemos su nombre, pero es algo que sabremos más adelante. El amigo le pregunta qué tal le fue con su declaración, aunque a simple vista se da cuenta que le fue mal, ya que nuestro prota tenía una aura pesada y muy deprimente. Su amigo intenta animarlo diciéndole que él estaba preparado para este tipo de situaciones, y nuestro prota le cuenta cómo lo mandó a la friendzone con la excusa que ella quiere dedicarse a sus estudios en estos momentos. Su amigo, pensando lo que todos pensamos, que al menos la Waffle debía buscar una excusa mejor, que ese truco ya nos lo sabíamos. En eso un balón de fútbol se dirige a mucha velocidad hacia Siwoo y su amigo. A lo cual nuestro gordito lo detiene con una mano sin inmutarse. Su amigo, sorprendido por sus reflejos, y que para el Siwoo es un misterio. Ya que Siwoo es muy bueno en los deportes, mantiene una dieta equilibrada, y suele hacer más ejercicio que muchos atletas, pero aún así seguía rechoncho. Su amigo le pregunta a Siwoo si alguna vez fue a algún hospital a ver la situación de su físico anormal, a lo que nuestro protagonista le responde que fue a muchos hospitales pero que todos le decían que si no perdía peso, era 99% culpa de su genética. Ahora pasamos al hogar de Siwoo, donde sigue pensando en el problema de su genética, preguntándose como si eso fuera verdad, ya que su madre tanto de joven como ahora era considerada una belleza. Y que nunca había visto directamente a su padre, pero que había escuchado mucho de él, como que su padre era un increíble atleta de lucha, que su récord y fuerza eran abrumadoras. Su madre siempre dijo que Siwoo tenía un cuerpo que con solo respirar ganaba músculos, pero Siwoo pensaba que eso debía ser una broma. Luego de comer la ensalada que su madre le dejó, nuestro prota sale a correr unos kilómetros, pensando en la Waffles y cómo lo rechazó. Lleno de motivación para cambiar y pensando que nunca se rendirá. En eso vemos cómo recorrió un total de 15 kilómetros, y yo con ir a la tienda de la esquina ya pierdo el aliento. Nuestro prota corrió tanto que perdido en sus pensamientos no fue lo único que perdió, ya que se había perdido y no sabía en dónde se encontraba en esos momentos. En eso saca su celular para revisar en el GPS en dónde se encontraba. Mientras una voz con un tono sombrío le dice que es bastante ágil con esos pies, y que no puede ocultar su sangre. En eso un extraño abuelo se lanza del puente hacia Siwoo. Nuestro protagonista, en shock porque el viejo saltó de una altura de 5 a 6 metros aproximadamente, procede a preguntarle al viejo si se encuentra bien. El viejo le responde que no hay nada que temer, ya que él no ha venido a cazarlo, y que se llamaba el Boogeyman, para Latinoamérica sería como el hombre del saco, o el ropavejero según el Chavo del Ocho. El viejo procede a decir que tiene el rol de juez y es responsable de la supervisión de los monstruos de la península. Siwoo se queda estupefacto por lo que el viejo está diciendo. El hombre del saco se percata de que nuestro prota no sabe nada de lo que él le está hablando, entonces procede a sacar un saco o bolsa, con el cual procede a capturar a Siwoo, llevándolo a un lugar desconocido. Siwoo, confundido, contempla el lugar al que lo llevaron. El Boogeyman le da la bienvenida al mundo de los monstruos, diciéndole que mirara de izquierda a derecha y que lo comprobara con sus propios ojos. En eso vemos cómo están rodeados por un montón de monstruos, habitantes de ese mundo, que en antaño todo esto era campo, digo que en antaño eran seres temidos por los humanos, considerados dioses. Pero ahora son conocidos nada más como mitos y leyendas. El viejo nos explica que cada 666 años hay un gran festival, que se celebra para elegir al próximo rey monstruo. Cada miembro de las familias de monstruos del mundo debe elegir un representante o un joven monstruo talentoso como candidato. Explicando así que hace 666 años atrás un monstruo se alzó sobre todos los demás como su rey.
Nuestro prota en shock interrumpe al ropavejero, diciéndole que entendía eso, pero no entendía qué hacía él en ese lugar. A lo que el viejo le vuelve a repetir de que cada tribu de monstruos debe presentar al menos un representante, diciéndole que él era el único que ha heredado la sangre de Gablin. Enterándose así nuestro prota que él resulta ser mitad humano mitad Gablin. O mejor dicho un cuarto de Gablin. Siwo confundido replica que debe ser un malentendido. En eso vemos como un monstruo se abalanzó hacia la ubicación de nuestro protagonista, cayendo frente a él. El Boogeyman quería poner a prueba a Siwo enfrentándolo a un monstruo, el cual tenía permitido comérselo si perdía el encuentro. El Gablin boca gigante no puede esperar a poder comerse a nuestro prota, ya que no ha comido humano en estos 666 años. Siwo es sorprendido con un fuerte puñetazo al estómago, el cual lo lanza unos metros impactando contra el suelo. El ropavejero le dice a nuestro protagonista, que aunque tenga sangre de Gablin corriendo por sus venas no le da el derecho a un simple humano ordinario como él, entonces le pide que demuestre lo que vale si quiere salir vivo. En eso vemos cómo están usando a Siwo como saco de boxeo, y preparándose para asestar el último golpe. Pero en eso vemos que no todo estaba acabado para nuestro protagonista, el cual había parado el golpe del monstruo, y despertando así sus genes de Gablin, estrenando físico nuevo, ya uno quisiera que fuera así de fácil conseguir esos abdominales, ¿no? Y como si se tratara de algo muy fácil de hacer, Siwo levanta al monstruo y lo estampa contra el suelo. Así vemos a Siwo exhausto por lo que acaba de hacer, y despertando completamente sus genes de Gablin. De un momento a otro pasamos a ver a nuestro prota gordito relatando las cosas a su amigo como si todo lo que le pasó hubiera sido un sueño. Su amigo le dice que aparentemente se divirtió en su sueño ya que técnicamente él ganó la pelea. A lo que nuestro prota Siwo responde que no fue nada divertido ya que fue apaleado en su sueño. Y su mejor amigo le dice que es raro que haya sido golpeado en un sueño, y que las personas suelen hacer cosas que ya conocen en sus sueños. Preguntándole a Siwo si en algún momento hizo algún tipo de deporte como lucha libre o boxeo para perder peso. A lo que nuestro prota responde que ese sueño se sintió totalmente raro y muy vivido como si supiera exactamente lo que debía hacer desde el inicio, sintiendo que si lo intentara podría hacerlo ahora mismo. Su amigo en tono burlesco le está diciendo que se está dejando llevar un poco por sus sueños. Nuestro prota comenta que a lo mejor sueña ese tipo de cosas porque ha estado bajo mucho estrés estos últimos días. Preguntándose a sí mismo si está tan obsesionado con bajar de peso, que incluso no tenía sentido que en sus sueños de repente se volviera musculoso. Pero en eso vemos que nuestro prota reacciona y sigue con su cuerpo musculoso, dándonos a entender que estuvo inconsciente por un buen tiempo. El ropavejero se acerca con una chica albina y le recalca que nuestro prota se quedó inconsciente de pie por un buen tiempo. Siwo mirando a sus alrededores se percata que no es un sueño y que acaba de derrotar a un monstruo. Sorprendido se tumba al piso haciéndose muchas preguntas a sí mismo quedando en shock. El Boogeyman le pregunta a nuestra albina que qué opina de nuestro protagonista, a lo que ella responde tajantemente que es la primera vez viendo a un humano mitad monstruo y que piensa que es estúpido y patético. Nuestra albina se pregunta si en serio ese humano tiene sangre de Gablin. El ropavejero le dice a nuestra albina que acabas de ver lisa. A lo que nuestra albina responde que eso no fue nada, que es como si se hubiese peleado con un pequeño monstruo. Ya que el Boca Grande no usó ninguna magia sorprendente. Solo su fuerza bruta, diciendo que no debería sentirse orgulloso por estar peleando con una cosa tan débil y haber ganado. Nuestro prota interrumpiendo su conversación les consulta si la evaluación ya terminó. A lo que el Boogeyman le responde que es admirable y que la evaluación ya había terminado, que ya hizo su juicio mientras que él estaba dormido. Mientras tanto vemos como los demás monstruos empiezan a murmurar y decir cosas sobre nuestro prota. En eso el gran Boogeyman golpea el suelo con su bastón y exclama que la evaluación de nuestro protagonista es prometedor. Con los cientos de monstruos de testigo él declara que Siwo no es humano, sino un monstruo. Y que si no hay objeciones todos deben retirarse y esparcir las noticias sobre qué ha sucedido aquí en Busan. En eso vemos que una figura misteriosa con forma de hombre lobo piensa que el festival será bastante interesante esta vez. El Boogeyman le dice a nuestro prota que su nombre será añadido al registro de los monstruos y que nadie será capaz de capturarlo o hacerle daño a menos que tenga una razón válida. Nuestro prota le dice que eso es bueno pero que debe regresar a su casa. Nuestra albina interrumpe diciendo que esto es frustrante, que acaso nuestro protagonista es idiota o finge serlo. Ya que el Boogeyman le había dicho que ahora él es un monstruo.
que a menos que consiga un reconocimiento por ocultar su identidad entre los humanos no podría irse. Que un monstruo que no haya alcanzado los 500 años de edad no puede aventurarse al reino de los humanos. Si Guo dice que no es alguien que causa problemas, jamás ha golpeado a alguien y ha vivido pacíficamente. En eso el Bugimun le dice a nuestro prota, ya que él no entiende, tendrá que matarlo exhalando así una aura asesina. Nuestro prota, al sentir el aura asesina, salta a unos metros de distancia alejándose del Bugimun y de nuestra albina. El Bugimun le dice a nuestro prota que si ahora lo entendió tanto, que si él se considera humano o no, su cuerpo no lo es, ya que es el de un monstruo. Y que entre las especies de monstruos el poder de la especie de Gouling es indudablemente considerada la mejor, incluso si es el de un bebé recién despertado, que su fuerza excedería a la de un humano corriente decenas de veces. Nuestro protagonista entiende eso, pero queda desconsolado, por el hecho de tener que esperar 500 años le parece ridículo. A lo que el viejo le responde que solo necesita esperar medio año. Ya que el rey de los monstruos, escogido una vez cada 666 años, fue quien impuso la restricción de los 500 años. En eso el Bugimun nos empieza a relatar una historia que hace 666 años antes de eso todos los monstruos eran libres de entrar y salir del reino humano. Y que lo máximo que podía ser un humano era huir y estar asustado o confiar en las especies más fuertes y amigables a los humanos que vivían entre ellos y adorarlos como sus dioses. Esa fue la actitud de la humanidad frente a los monstruos hace 666 años. Por alguna razón al rey coronado de esa época no parecía agradarle ese hecho. En el día que ascendió el trono, el rey escribió una ley usando la sangre de los monstruos que había matado. A causa de esa ley se prohibió a los monstruos en ir a los humanos e incluso rebelarse o acercarse a ellos. Y por eso los humanos ya no temen a los monstruos, sino que más bien no conocen sus existencias. Simplemente pensando que son criaturas fantasiosas y de historias ficticias. Pero que incluso eso no durará mucho tiempo. Ya que el próximo torneo para decidir quién será el nuevo rey monstruo es en medio año. Y que la ley que él había establecido también puede ser reescrita. Eso sorprende y deja en shock a nuestro protagonista. El Bugimun nos sigue contando que en ese día, una vez que amanezca en el reino humano, será el momento en el que todos los monstruos que han estado deseando ir durante los últimos 666 años entrarán corriendo al reino humano, y despertarán los miedos olvidados entre la humanidad. El viejo le recalca que durante estos 6 meses o espera que pase o aprende a aprovechar su poder para irse pronto. Lo que decida está completamente en sus manos. Si Guo en eso le pregunta al ropavejero cómo poder aprovechar su poder y qué tan poderoso tiene que ser alguien para ser llamado fuerte entre los monstruos. El viejo sorprendido dice que nuestro prota, por un momento su rostro reflejaba determinación. Le pregunta a nuestro prota qué tiene pensado hacer. A lo que nuestro prota le responde que mantendrá alejados a los monstruos de la humanidad. Vemos como en la mente de nuestro prota solo piensa en sus seres queridos, aun sabiendo que para un chico de 17 años es imposible hacer predicciones precisas, y que una cosa es segura, que el mundo se volverá un caos si no tomaba cartas en el asunto. Por lo menos debe proteger a aquellos que son preciados para él. El viejo le dice que la sangre que corre por Guo es extremadamente poderosa, que no se puede comparar con uno de sangre pura. Pero si logra al menos aprender cómo utilizar al menos la mitad de sus poderes apropiadamente, no habría monstruo que se atreva a lastimar a sus seres queridos, aunque la probabilidad de que eso ocurra es muy baja. Nunca sabes lo que podría pasar. Si nuestro protagonista puede arreglárselas en ganar el gran festival y convertirse en rey de los monstruos, puede volver a establecer esa ley una vez más. En eso vemos como la albina se acerca y le dice a nuestro prota que no hable de algo imposible, que incluso si es el equivalente a un monstruo, alguien como él no tiene oportunidad de sobrevivir en el festival. Saben, la albina es de las se pasan tirando mal por aquí y por allá, jaja. En eso el viejo por fin decide presentarnos a la albina, la cual se llamaba Seolba. Que también es una niña que participará en el festival en nombre de su tribu. Seolba le dice en voz alta que no es necesario presentarlos, ya que no la volvería a ver de nuevo, y que ella no vino para presentarse a alguien como él. Luego se dirige a nuestro prota y le pregunta si en serio piensa tomar la prueba de cualificación para entrar al mundo humano, y que si no cumple su palabra se enfadará. El viejo nos dice que esa chica está con la misma intención de ir al mundo humano, y que posponía el tratar con ella porque ya tenía mucho trabajo encima. Pero ella era muy insistente con realizar dicha prueba. Lo cual confunde a Guo, ya que se supone que los monstruos serían libres en 6 meses de hacer lo que querían.
En eso la Seolva recalca que para qué tendría que realizar la prueba, ya que ella sabe magia de transformación o fuerza monstruosa. El viejo es consciente de eso, y recalca que no hay que tener solo esas habilidades, sino también paciencia y autocontrol, lo cual parece que nuestra Albina no tiene. Seolva entiende eso, pero piensa que es solo una excusa para no lidiar con ella. El viejo dice que eso es una tontería, que no la habría llamado si ese fuera el caso, porque iba a querer complacer sus caprichos con el festival tan cerca. Que debe ser una fortuna coincidencia, para ver si ella puede mezclarse entre los humanos sin causar ningún problema. Diciendo que nuestro prota es humano, y que no hay mejor forma de juzgar las habilidades de la albina. Para eso le dará hasta el final del mes, le exige que enseñe a nuestro prota lo básico de ser un monstruo, incluyendo la magia, y si ve un progreso en este mes los considerará aptos a ambos para aventurarse al mundo humano. Seolva, enfurecida, grita que no debería decir algo tan ridículo, y que se supone que le enseñe a alguien como a nuestro prota en un mes. Que hubiera sido mejor que le dijera directamente que no podría darle el pase. El viejo le responde calmadamente que si ese es el caso que espere 6 meses. De cualquier forma, ¿qué diferencia hay si te vas un mes antes? Recalca que puede rendirse aquí o enseñarle, depende de ella. Mientras decía eso saca su saco y se envuelve en él, desapareciendo el acto. Dejándolos solos. Seolva le pregunta a nuestro prota si por lo menos él conocía lo que es la fuerza monstruosa. Y obviamente nuestro prota no lo sabe. En eso vemos que el Boca Gigante se levanta detrás de la albina sorprendiendo a nuestro prota. El Boca Grande le dice a Seolva que Sibón es su presa y se pregunta dónde fue el viejo, ya que para él la pelea aún no terminó. Seolva se dirige a él diciéndole que por culpa de seres inferiores como él los humanos los menosprecian. El Boca Grande enfurecido extiende su mano con intenciones de agarrar a nuestra albina. Un dato que nos hacen saber mientras eso ocurre, que a diferencia de los humanos donde no hay superioridad entre las razas, en el caso de los monstruos es al revés. Hay una diferencia significativa en términos de especies y linaje, y por su potencial promedio en sus habilidades, lo que crea su distintivo estatus entre el reino monstruo. Ahora que los Goblin de sangre pura han desaparecido, los zorros que ocultan sus 9 colas se dicen que son los más cercanos al pináculo de los monstruos en la península coreana. Para Siwoo una serie de escenas seriales pasaron frente a sus ojos, pero ya no se quejaba. Solo estaba parado ahí congelado sorprendido. Y eso no le ayudará en su situación actual. Y en este momento la situación a la que se enfrenta actualmente es una realidad que tiene que aceptar y adaptarse de alguna manera. Seolva le dice al prota que lo que vio fue magia. La habilidad de consumir y usar energía y fuerza. Y le sigue explicando al prota que hay 2 tipos de magia. Que se dividen en magia única y magia adquirida. Y ella está segura que ya conoce cuál es la primera magia única. Un ejemplo puede ser el Sireum de Goblin, una habilidad de una raza específica que la línea del Potra posee. Y que el prota para usarla no tendría que aprender nada especial, es tan fácil como respirar cuando logre dominarlo. Seolva le dice al prota que en el caso de la magia adquirida es completamente diferente. Cualquier monstruo puede usarla, siempre y cuando la aprendan. Aprender y entrenar es lo esencial para eso, obviamente sin mencionar la calidad de la habilidad. Seolva señalando al Boca Grande dice que él se negó a entrenar por su tamaño y fuerza naturales. Pero ahora está siendo humillado por una simple atadura, y solo es un ejemplo de las cosas que son asquerosamente inferiores a ella. Poniendo mano a la obra, Seolva le dice al prota que ahora que llegaron a eso está dispuesta a enseñarle. Pero le advierte al prota que no le gustan los procesos molestos, si los resultados no valen su tiempo, él mismo sentirá su ira, así que si el prota no está listo. Seolva le recomienda que renuncie en ese instante, ya que será difícil para alguien como el prota que era un humano hace algunos minutos. Por todo esto el prota está determinado a hacerlo, si Seolva está dispuesta a enseñarle él hará su mejor esfuerzo o morirá en el intento. Seolva mira al prota algo escéptica. Pero Siwoo dice que necesita aprender no importa qué, no está en un lugar donde pueda preocuparse por el futuro. Pero Seolva restando importancia dice que muy probablemente Siwoo fallaría, pero es mejor que no intentarlo en absoluto. Pero la albina le dice que primero es importante comer, ya que se necesita fuerza consumidora para hacer magia. El poder de todos los habitantes de este mundo de monstruos, pero el prota no tendrá mucho en ese momento, ¿por qué? Normalmente se acumula naturalmente tan solo respirando el aire, comiendo y tomando agua del mundo de los monstruos.
Pero en el caso del prota que acaba de llegar hoy nada se habrá acumulado solo con su dieta normal del mundo humano. Así que el poder que el prota posee desde que nació es probablemente todo lo que tiene. Seolba le pregunta a Siwoo si tiene hambre diciéndole, que después de todo ese trabajo duro, está segura que debe estar hambriento. Siwoo le responde que en ese momento no tiene tanta hambre. Pero minutos después siente una sensación indescriptible en todo el cuerpo mirando sus manos que no paran de temblar y sus venas empiezan a brillar de un intenso color púrpura. La albina repite que ya se lo dijo antes. Al prota le queda muy poca fuerza en él, probablemente solo le queda un puñado. Todo ese show anterior con la voltereta al boca grande debe haberlo agotado. Es un típico agotamiento de la fuerza, pero la solución al problema del prota es simple. Seolba señalando al boca gigante le explica a Siwoo que existen reglas entre los monstruos. Si el juez ha declarado al ganador de un duelo formal, el derecho a la vida y la muerte del perdedor está en manos del ganador. Para comer al monstruo derrotado y consumir su fuerza. Esa es la final del día, la forma más efectiva y simple de obtener la fuerza. La albina se jacta que con el tamaño del boca gigante será una buena comida para el prota. En ese instante Siwoo se movió hacia adelante por instinto, no con razón, por primera vez en su vida sintió un hambre del demonio recorrer todo su cuerpo y ese deseo fue alimentado por el susurro de la zorra de 9 colas que estaba expectante observando. Y lo único en la cabeza de Siwoo era, solo un instinto de caza. Sin embargo, si hay algo que Seolba no había pensado antes, es que la naturaleza ambiciosa de los goblins es intentar capturar a la presa que es mucho más nutritiva y deliciosa. Y como si de un animal se tratase, el prota se abalanza sobre Seolba, pero ésta con un simple movimiento de manos lo detiene con sus cadenas mágicas. Reteniendo al prota, Seolba dice que no importa que tan hambriento esté, no puede ser tan arrogante siendo solo un monstruo a medias, no debería ni pensar que podría comérsela. Seolba asume que el prota debe haberla visto como una presa fácil, pero se dispone a arreglar esos modales. Pero en ese momento, se sorprende al ver al prota romper las cadenas que lo tienen cautivo solo con la fuerza de su brazo. Para que minutos después se lance con todo contra Seolba. Y ésta entonces responda con toda determinación reconociendo al prota y utilizando como primera medida una invocación llamada Gran Rey Demonio, un puño. Dando de lleno el golpe al prota que lo manda a volar. Seolba mirando el destrozo causado por el golpe se pregunta si Siwoo sigue aún vivo, pero le resta importancia al asunto, ya que piensa que no se puede evitar, estaba pidiendo morir al atacarla, al final no esperaba mucho de él. Incluso entre los goblins poderosos, solo unos pocos pueden ser elegidos para ser iluminados por su magia única. A pesar de su escasez, con un poder abrumador. Mostró la habilidad de volverse un símbolo de la raza goblin. De vuelta a la escena, Seolba observa cómo Siwoo emerge de entre los escombros listo para atacar a su presa utilizando esa magia única que poseen los goblins. Club del Goblin. Seolba era un monstruo destacado, una genia que había alcanzado las 9 colas incluso antes de llegar a la edad de 100 años. Un talento obtenido de una familia de zorros demonio de la península coreana en 1000 años. Es por eso que ella podía sentirlo con claridad. Mazo del Goblin. Qué tan peligrosa era el arma demoníaca, una que nadie había presenciado en cientos de años. Seolba piensa que si simplemente es acerca de la cantidad de fuerza monstruosa, entonces, no tendría por qué perder, pero ¿qué es esa presión que siente alrededor? Una aura oscura cubre a Siwoo que se dispone a lanzarse con todo a la pelea utilizando así la transformación Club Goblin, el golpe de trueno dándole el golpe con todo a la albina. Seolba no se queda atrás con toda la determinación característico que ella posee e invoca el brazo del emperador, que agarra al prota y empieza a pegar como piñata de fiesta infantil y de un golpe lo manda a volar contra la muralla. Mientras nuestra albina piensa que con el enfermizo aguante que acaba de ver tendría que aplastarlos unas 5 o 6 veces para agotarlo. Nuestro prota emerge de entre los escombros con una aura y fuerza tal que se pone a la par del brazo, luchando contra el gran emperador demonio postrado. Siwoo utiliza esa aura a su antojo permitiendo que cambiará libremente de forma según su voluntad y propósito convirtiéndola así en una herramienta realmente rota. Es por eso que en el pasado cuando los goblins estaban vivos los monstruos llamaban al garrote del goblin un arma que puede convertirse en cualquier cosa. Seolba, en un aprieto, se da cuenta de que tanto la forma como el método de ataque de Siwoo han cambiado, haciéndolo más difícil de contrarrestar para ella. Ese garrote, sumado a su poder, complican aún más la situación.
El costo-efectividad y la habilidad práctica de magia está a un nivel ridículo y piensa que en vez de darle espacio para que obtenga más poder tiene que actuar en ese momento. Invocando así los dos brazos del emperador. Utilizando un poder más grande que el anterior. Engaño del gran postrado emperador demonio, con un gesto imperioso Seolva desató su poder contra el prota. Bofetada caótica gemela el aire se tornó denso cargado de energía, para momentos después innumerables puños espectrales emergieron, multiplicándose como sombras vivientes. Que se abalanzaron como una tormenta imparable hacia Siguo. Sin embargo Siguo no titubeó con movimientos con su mano sostuvo el golpe, con el impacto el suelo bajo sus pies crujió pero él se mantuvo firme. Seolva dice que incluso con esos golpes nuestro prota se está haciendo más fuerte, incluso aquellos que han alcanzado descuidadamente la edad de 100 o 200 años no son rivales para el prota. Cree que ya puede decir por qué los goblins eran tan fuertes, para un mitad goblin que apenas si abrió los ojos estar a este nivel es ridículo, pero no importa lo fuerte que sea Siguo, parece que su magia finalmente está llegando a su límite. Seolva suspira y piensa, que el prota va a seguir hasta que su cuerpo se rompa. Suspirando dice que realmente no se puede evitar y procede a utilizar un golpean contundente con el prota. Seolva, utilizando su mano crea un círculo de invocación de 5 colas, llamado engaño del gran emperador demonio postrado mitad superior y de ello emerge la mitad superior del emperador. Sin dar tiempo para reaccionar, el emperador desató un ataque implacable con una velocidad y precisión abrumadoras que envió al protagonista volando por los aires. El impacto fue brutal. Siguo tendido en el suelo, su cuerpo inerte y maltratado por la fuerza descomunal del ataque. Seolva, al observar a Siguo, le pide disculpas y menciona que pronto morirá a causa del colapso provocado por el agotamiento mágico. Pero, al final, es su responsabilidad, ya que era un tonto que no conocía su lugar e ignoraba hasta qué punto su cuerpo se estaba destrozando. Seolva se lamenta porque de seguro va a recibir un gran regaño del viejo. Cuando la albina está a punto de irse, es detenida por las débiles palabras de Siguo, quien, en su momento de agonía, llama a su mamá. Incapaz de resistirse a sus súplicas, siente pena por él y se detiene. Y utilizando su magia, levanta a Siguo, lo atrae hacia ella y lo besa. Al besar al prota le pasa un poco de energía que tenía almacenada y lo amenaza de si no presenta rendimiento adecuado a la inversión dada entonces ella misma lo matará. Presentando un cambio de escena vemos como el prota se despierta algo desorientado en una habitación y ve como de una puerta desconocida entra Seolva con cara de pocos amigos. Ella le entrega una especie de té para Siguo. El prota muestra visiblemente afligido y pide disculpas contándole que recuerda todo el lío que causó, a pesar de estar consciente de lo que estaba ocurriendo en el momento no podía controlar su cuerpo. Siguo que se encuentra sentada frente a la albina pide disculpas reiteradas veces por lo ocurrido. Ella que solo trataba de ayudarlo por su culpa estuvo en peligro. Seolva no queriendo escuchar más a nuestro prota le ordena que beba la bebida antes de que se enfríe. Siguo agradece pero muy escéptico pensando que es como una medicina oriental, prueba del cuenco pero automáticamente le repugna queriendo escupir de inmediato pero es detenido por las advertencias de muerte de Seolva. Seolva le ordena que lo termine mientras ella le cuenta que el prota olvidó algo importante, ese goblin boca gigante huyó mientras ellos se peleaban, en teoría ese goblin le sigue perteneciendo, él probablemente se esté ocultando en algún lugar, acurrucándose por 100 años. Ya que sabe que trabajará de inmediato si lo atrapan perfecto para un mitad goblin como tú. Siguo con cara de sorpresa casi escupe la bebida pregunta si no existiría un método alternativo. ¿Método alternativo? Con burla le responde Seolva, mírate todavía piensas que eres un humano, si no estás preparado para herir a alguien para volverte más fuerte entonces. ¿No es eso? Exclama Siguo. Aún no se ha registrado que estoy matando o comiendo monstruos y también es verdad que no quiero. Pero para ser honesto Siguo ve a todos como monstruos peligrosos que lastiman a las personas. Si no hace las cosas correctamente en unos meses, las personas que conoce enfrentarán un terrible destino. Siguo con una voz determinada afirma que si necesita matar a matará y si necesita comérselos lo hará, ya se lo ha dicho dar a su máximo. Siguo mirando a Seolva. Pregunto si había un método alternativa no porque no se los comería. Lo pregunto por si acaso hay otra forma para ello. Seolva dice que ya se lo había dicho, el camino más efectivo para incrementar su fuerza monstruosa es comer otros monstruos. Seolva modo profesora explica que sin embargo, hasta donde sé, solo es posible cuando es un duelo que han aceptado ambos. Ya que no existe una regla como esa.
Los compañeros débiles serán atrapados y comidos y no sobrevivirán y gracias a eso, las presas fáciles ya no vendrán a ti incluso si eres un medio Goblin. Ya que incontables monstruos vieron que eres un Goblin que sabes un poco de Sireum, los rumores sobre ti probablemente se han extendido por todas partes. Seolva menciona que los monstruos a lo que Sigwoo podría comer fácilmente no querrán luchar contra él y los que vendrán por el prota serán todo lo contrario. Serán monstruos que no podrá manejar con su nivel actual. Entonces Seolva procede a levantarse diciendo un proverbio coreano. Si has perdido un faisán, debería servir y comer un pollo en su lugar invitando a Sigwoo a salir afuera para darle un regalo. Cambiando la escena podemos ver a Sigwoo observando visiblemente choqueado por el regalo que ella estaba presentando. Nuestro prota pregunta si acaso eso es un monstruo. A lo que Seolva responde ambiguamente que lo es y no lo es, procediendo a explicar sus palabras. Técnicamente hablando perdió sus derechos como monstruo, las causas en general son diferentes, pero algunos monstruos pierden el sentido del razonamiento y se entregan a sus instintos. El prota queda sorprendido observando a Seolva. La albina explica que el prota era así, sin embargo los casos en los que no tienen tanta suerte como él y hacen algo que no pueden deshacer, se los estigmatizan como bestias, no como monstruos y se les priva de sus derechos como monstruos. Demonios, así es como se los llama en la península coreana. Seolva desde la altura reprende a Sigwoo y le dice, el por qué se le queda mirando así, se lo había dicho, esa es una bestia que ha perdido el sentido de la razón. En ese momento nuestro prota siente la presencia del enemigo, la bestia detrás de la nada de darle como saco de boxeo esquivando el golpe. Seolva observando piensa que desde el principio pensó que el prota se congelaría y vacilar y todo eso lo llevaría a recibir una paliza, pero se sorprende ver que está usando su cuerpo mejor de lo que esperaba y si lo subestimo el prota solo está huyendo todo el tiempo. El oponente del prota es originalmente de la familia Perro de Fuego, y se hizo un nombre por sí mismo. Sin embargo, debido a su codicia de querer representar a su familia en el festival, fue encontrado culpable de secuestrar monstruos a la fuerza y comérselos. Sobrepasó su límite y no pudo manejar la fuerza de los monstruos, así que se volvió loco. Mientras podemos ver cómo la pelea sigue su curso y el prota por los pelos logra esquivar los ataques de la bestia. Seolva observando piensa que Sigwoo es incapaz de blandir el mazo conscientemente, pero tampoco es algo que esperaba desde el comienzo. Seolva dice que esta no es una pelea que espera que Sigwoo gane. Aunque la bestia haya perdido el sentido común, es un oponente cuya habilidad física es un nivel superior además, no es compatible con el aspecto de agarrar y lanzar del Sireum. Fue un método cruel pero definitivo para despertar su instinto que solo sale cuando está al borde de la muerte. Pero es ese instante podemos ver cómo el prota deja de esquivar y se pone en guardia despertando en él una aura de pelea dando un golpe a la bestia en el hocico. Cambiando la escena en lo que parece ser un flashback de la vida del prota en la tierra en un gimnasio de boxeo. El entrenador le dice a Sigwoo que su atletismo es mejor de lo que pensó, para ser honesto como el prota dijo que su meta era bajar de peso él no calculó que fuera tan bueno en el boxeo. Y le ofrece aprender boxeo apropiadamente pero Sigwoo lo rechaza diciendo que lo pensar cuando pierda peso. El entrenador le dice que lo perderá naturalmente, ofreciendo que cuidara su dieta y entrenamiento por 6 meses, con las habilidades del prota podría aspirar a competir y su peso naturalmente se desprende de su cuerpo. El prota pensando que sería genial si el boxeo hiciera efecto. De vuelta a la realidad del prota, a diferencia de otros que entrenaron en artes marciales la meta del prota no era fuerza física o pelear era simplemente el querer bajar de peso. A pesar del esfuerzo constante de Sigwoo jamás se vieron frutos pero él jamás se rindió. Desde los cursos superiores de primaria los tipos de deportes que ha practicado suma un total de 16. Entre ellos, 7 de ellos fueron deportes de combate, aunque los periodos de entrenamiento fueron cortos y su peso no llegó a su meta, sus esfuerzos y su atletismo nato como Goblin lo hicieron aprender perfectamente las habilidades de esos 7 deportes de combate. Seolva está sorprendida y no entiende lo que ha pasado como Sigwoo logró derrotar a tal bestia. Seolva observando a Sigwoo se pregunta si eso es artes marciales, al final es una técnica creada por los humanos. Como no, esta técnica no está hecha para igualar el cuerpo y la fuerza de un monstruo. Tampoco ha pasado mucho tiempo desde que Sigwoo obtuvo el cuerpo de monstruo. Pero en una pelea real, fue capaz de obtener limpiamente un sentido de las cosas y usarlo. Seolva pensativa piensa que nuestro prota tiene definitivamente un buen potencial. Sigwoo interrumpe los pensamientos de la albina preguntando: ¿qué más tiene que hacer a partir de ahora? Porque él cree que ha ganado por el momento. A lo que Seolva le responde, que por supuesto no es eso,
pero primero, deberían hablar después de que haya ganado definitivamente, ¿sí? El prota, con una mirada confusa, parece percibir algo inusual. Antes de que Siwoo pueda reaccionar, la bestia emerge con brutalidad atrás de él. La bestia atraviesa al prota en el hombro con una fuerza descomunal, causando una herida devastadora. Sangre brota del hombro mientras el rostro de prota exhala un grito ahogado de dolor y desesperación. Siwoo siente una punzada abrasadora en el pecho. Y coloca su mano sobre su hombro, intentando contener el dolor que lo consume. Su respiración se acelera y su cuerpo tiembla. De repente, su expresión cambia. Sus ojos se abren de par en par, no solo reflejando dolor, sino también desesperación. En eso vemos como el prota recibe un fuerte golpe al rostro, que lo hace volar unos metros. Seol va observando la situación desde lo alto del tejado con cara de aburrimiento. En eso nos tiran un dato, de que la mayor razón por la que los humanos tienen miedo de lesionarse, no es por el dolor. Es por la pérdida. Tiene miedo a que una parte del cuerpo se deforme permanentemente o se pierda por completo. Es uno de los miedos primarios con los que nacen los organismos vivos llamados humanos. Y es un motivo suficiente para que un chico de 17 años tenga un ataque de pánico. En la pelea contra la bestia el prota se percata de que sus heridas se están curando con una rapidez asombrosa, su hombro y su pecho se regenera en cuestión de minutos. Mientras Seol modo profesora sigue tirándonos datos importantes entre humanos y monstruos, hay tantas diferencias entre estas dos especies que no tiene sentido contarlas, pero si se tiene que elegir la mayor diferencia entre ellas, sería la durabilidad del cuerpo y la capacidad de curación. Y también sería la brecha entre la mentalidad y el comportamiento que se deriva de ella. Mientras no estés muerto o herido de muerte, las heridas no tienen sentido. Y en el momento en que lo aceptas como sentido común, la restricción sobre el cuerpo de tu yo inconsciente para protegerse se levanta y las limitaciones de las capacidades físicas que se pueden ejercer aumentan enormemente. De nuevo en la pelea Siwoo con un puñetazo lanza a la bestia unos metros y lo manda a dormir. Pensando que se le va a romper el brazo, pero valió la pena. Los golpes se han vuelto más fuertes, mucho más que antes. El rebote que obtenía con el puño parecía como si lo atropellara un coche. Pero no es el único con la habilidad de regenerarse, pensando en lo que acaba de pasar anteriormente, al prota no le parecería raro que la bestia vuelva a levantarse. Seol aparece y marca el final, diciéndole a Siwoo que los golpes que dio antes, quedaron bien clavados tanto la ubicación, así como la fuerza. Aunque la bestia no morirá, no podrá recuperarse inmediatamente y volvería a levantarse. Seol mirando a nuestro prota le pregunta, ¿qué le pareció la sensación de no perder el sentido de racionalidad y usar la magia con la mente sana por primera vez? Siwoo se sorprende y se muestra escéptico, cuestionando a la albina, afirmando que en realidad no hizo nada en particular. Seol le menciona que usar magia no es algo grandioso. Incluso si no es magia de alto nivel, la magia puede ser usada de varias maneras. Incluso su cuerpo se regeneró rápidamente debido al hecho de haber usado magia, aunque aún no controla eso. Igualmente el último puño que blandió contra la bestia fue el resultado de la magia utilizado, aparte de su habilidad física. Además del hecho de que simplemente golpeaste poderosamente. ¿Hay algo más que hayas sentido?, le pregunta Seol a nuestro prota. Siwoo no está seguro, pero le pareció sentir algo similar a la electricidad estática. Y eso es probablemente magias, como aún el prota no tiene mucha experiencia, no podrá sentirlo correctamente. Seol le explica que la razón por la que Siwoo luchó contra la bestia era por la experiencia. Porque si luchas para que haya sangre y si lucha para ganar, sin querer mostrará su magia. Aún así Seol estaba sorprendida. Pensó que el prota tendría que luchar por lo menos 10 días, antes de tener una idea aproximada de las cosas y lo felicita, diciéndole que tiene bastante talento. Seol le aconseja al prota terminar con todo eso, preguntando antes si alguna vez ha matado a alguien. Acabar de una vez es lo mejor tanto para el prota como para la bestia, si deja una herida mortal descuidadamente, hará un último esfuerzo. Por encima del ombligo para la mayoría de los monstruos humanoides, es el punto de presión, así como el núcleo interno donde los monstruos almacenan su magia. Seol dice al prota, que reuniendo su magia lo atraviese de un solo golpe. Observando al prota en silencio Seol piensa que todo es difícil durante el primer intento, mucho menos esta tarea, para ganar el peso, si vas a matar a alguien y consumirlo. Cualquiera que sea la razón o justificación,
muy pocos sentirán algún tipo de resistencia. Si Guo antes de dar el golpe final recuerda todo lo que está en juego si no logra fortalecerse a sí mismo. Y con una furia le da el golpe a la bestia mandándolo con San Pedro o donde sea que vayan las bestias. Seolba le dice que abra el puño, debió agarrar algo. Ese es el núcleo interno del que hablaba antes, es un objeto también llamado piedra mágica. Si se lo come, la magia del dueño se convertirá en la suya. El prota procede a comérselo pero no siente nada raro ni diferente. Un pájaro saca al prota de sus pensamientos, cuando éste se percata que está en su hombro y le habla. Diciéndole que es extraño, originalmente debería haber algo como bam, bam, boom, en cuanto el prota se traga la piedra. Si Guo alterado pregunta qué demonios es ese pájaro extraño que habla. Para que inmediatamente el pájaro transmutar en una persona. Para que inmediatamente Seolba le preguntase qué la trae por ese lugar. El ser extraño se presenta con Si Guo diciéndole que se llama Solmi, una amiga de la infancia de Seolba. Seolba interrumpido a Solmi, le pregunta cuál es asunto que la trae a ese lugar. Solmi, dice que como sabrá también se encuentra trabajando a tiempo parcial con el viejo Bugimon. Seolba quiere saber qué significa tiempo parcial, y Solmi explica que es algo que dicen los humanos. Solmi dice que ya que eres el que atrapó a esos dos demonios, ha venido en lugar del viejo para encargarse del asentamiento y dar la recompensa por atraparlos. Seolba menciona que no está interesada y se lo de todo al prota, ya que él fue quien los noqueó solo y está más que cualificado. Solmi dice que estuvo mirando desde el principio y observó todo. El prota es increíblemente impresionante hasta el punto que no puede creer que fuera humano hasta hace poco. A este paso, no sucederá realmente algo durante el festival, donde Si Guo podría convertirse en el principal competidor de Seolba. Seolba burlándose dice que Si Guo será derrotado al segundo de poner un pie dentro. Solmi muy emocionada dice que el prota tiene mucho potencial, así que va a darle una recompensa en ese momento. Ha pasado un tiempo y por eso, le dará a elegir la oportunidad de ir a casa en ese instante. Y la oportunidad de dar un paso adelante como un monstruo fuerte. Solmi expectante por la decisión del prota le pregunta cuál prefiere.